Hola, nosotros somos el podcast Par de Cuatro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un libro y una película bien chingona. Es Pedro Páramo. Está bien padre la película. Pues aquí les damos una breve introducción de lo que trata. ¿Cómo empieza ahí? Pues la trama empieza pues con su mamá, que lo mandó a... ¿Mamá de quién? Perdón. De Juan Preciado, que es claro. el hijo de Sí. Pedro Páramo. Lo manda a Comala, tengo entendido, y lo manda por un motivo que fue la herencia. Sí, claro, de su padre. Para reclamar. Pues es que cabe recalcar que su padre era alguien muy poderoso en Comala. Claro, en sus años adultos. Cuando era un niño se nos explica en la historia que tampoco era de poder. De hecho, hasta su padre murió, quedó vivo con su madre. Muy mala niñez, la verdad. Pero ya cuando crece, él se hace un hombre de poder, egocéntrico. ¿Cómo se lo puedo describir? Yo diría que con demasiado ego. Sí, una persona que siempre buscó tener más. Una persona que siempre buscaba tener lo mejor y tener más que los demás. Sí, claro. Ya, pues Juan lo va a buscar. En el camino se encuentran varias personas, como Abundio, quien Es el primero que se encuentra. Abundio es el primero que se encuentra, sí. Incluso antes de llegar a Comala. Y habla con él, pero tiempo después Juan se entera que Abundio está sordo y eso se le hace raro porque una señora del pueblo le explica eso y él dice, no, pues claro que no, yo hablé con él. Y así se va desarrollando la historia en Comala. Es el escenario principal donde se encuentra mucha gente que le ayuda a entender la historia de su padre, Pedro Páramo. Que le explica también la historia de Comala. Sí, es pueblo central. Sí, la gente que se encontraba le apoyaba, le explicaba más o menos. Sí, pues la gente le trataba de explicar el pasado de su Pero padre. eran unas interacciones un tanto raras, ¿no? Sí, porque sí. de hecho como Juan Preciado veía gente y al parecer eran fantasmas, Sí, estaban muertos. estaban Sí. muertos. Sí. Sí. O sea, tratan la gente, los que realmente son como fantasmas o espíritus que rondan en el lugar de Comala en pena. Todas esas personas tratan de explicarle a Juan Preciado pues, el pasado de su padre, de Pedro Páramo, de la historia de Comala, la historia de su madre, cómo es que Pedro Páramo llegó a ser el hombre que llegó a ser, todo el daño que acabó causando hacia Comala. Sí, es una introspectiva muy general a lo que hizo Pedro Páramo como persona. Y Pedro Páramo, si no mal entiendo, tenía 3 hijos, ¿no? Sí, tuvo 3 hijos, que fue Abundio y Miguel, y sí. pues Juan Preciado, que es el que lo fue a buscar la herencia. Sí. De esos hijos, Miguel no era importante. Fue pues el que lo apadrinó. Sí, claro, es que Lo apadrinó. sí, ¿no? Sí, Miguel fue el único hijo pues reconocido O sea, por Pedro Páramo, legítimo, que llevaba, que Pedro Páramo es, es mi hijo. sí, que llevaba el apellido Páramo, pues Miguel Páramo. Pero él murió Él murió por caballos, ¿no? Por montar caballos. Él murió al montar un caballo. Sí. Sí, su espíritu quedó vagando y pues al final cometió muchos errores y muchas cosas malas en su vida y pues ahí durante la historia nos van contando todo eso, todas esas historias. Sí, luego en la película es un tanto diferente al libro, ahorita explicamos por qué, pero en la película al final Juan Preciado pues entra en un estado de locura porque empieza a ver fantasmas alrededor de él, o sea, almas volando y pues, no, se muere del miedo. En todos lados. Sí, o sea, estaba muy... Pues sí, muere del miedo, como asfixiado, ¿no? Sí, Y de ahí como que se divide la película. Creo que era Dorotea y alguien más, explicaban cómo era Comala antes, ¿no? Sí, la historia anterior de Comala y cómo llegó a ser el lugar que acabó siendo. Sí, que antes era muy bonito, ¿no? Un pueblo mágico. Sí, Sí, básicamente. se podría decir que un pueblo mágico. Y luego pasó, o sea, ahora ya no era vivir ahí, era sobrevivir ahí, es puro caos. Sí, pues un lugar sin reglas, un lugar sin ley, un lugar donde si te acuchillaban al lado las personas se iban a quedar viendo y no iban a hacer No nada. hacían nada. Sí, y algo así se desarrolla la película, ¿no?